Roberto Lozano Batalla ha incursionado en diversas áreas de la vida social del puerto, dejando huellas profundas en cada una de ellas. Su aporte en el deporte, la cultura, la historia, la academia y hasta la política, entre otros escenarios, ha sido significativo no solo para Buenaventura, sino para el Valle del Cauca y Colombia. Lozano Batalla le ha mostrado a su pueblo cómo a partir del amor por la tierra se pueden lograr los más grandes sueños y aportar en su devenir. Roberto Lozano Batalla, hoy en Esta es mi historia. Yo nací en Buenaventura el 1 de marzo de 1930 en la calle Videla. Mi padre de nombre Ernesto Lozano Cruz, mi madre de nombre Ángela Batalla Cortés. Mi padre no se crió al lado mío, siempre me reconoció, siempre me respaldó, pero yo me levanté totalmente al lado de mi madre y de mi hermano líder Renato Batalla, periodista de larga trayectoria en Buenaventura y reconocimientos. Cuando tenía 9 años de edad, viajamos hacia Panamá en compañía de mi madre, en donde nos radicamos. Yo acababa de terminar el quinto de primaria aquí en Buenaventura y llegué a Panamá y pensé hacer precisamente el bachillerato y me encontré con que allá el bachillerato no es de 5 años como acá, sino de 6. Así que me tocó hacer un 6º año para terminar mi primaria. Desde que llegamos, mi madre se preocupó por mi estudio, y entonces yo estudiaba en el día, pero trabajaba en las noches. Y así trabajé en diversas ocupaciones por espacio de 10 años. Durante su estancia en Panamá, Roberto Lozano Batalla empezó sus prácticas deportivas en las que deambuló por 10 disciplinas, hasta que, a su regreso a Buenaventura, encontró el deporte que le daría la gloria y lo llevaría repetidamente a los podios. Entonces regresé a Buenaventura. Ya tenía yo 23 años de edad. Acá comencé a trabajar casi que de inmediato con la empresa Grace Line, naviera, y me valía mucho el que ser bilingüe. El bachillerato que hice en Panamá, cuando usted estudia en Panamá en cualquier colegio privado, toda la instrucción se la dan en inglés. Cuando es en un colegio público, le dan en español y le enseñan el inglés como materia adicional. Entonces los gringos me aceptaron para trabajar y yo era el encargado de recibir los pasajeros que venían en los barcos de medio paquete que se llamaban en la época, porque traían mitad de espacio para carga y mitad de espacio para pasajeros. Y justo con eso trabajaba, dedicado a cuidar las exportaciones de Colombia. Y estando trabajando en la Grace Line, un compañero, una persona amiga que viajaba en barcos de la flota mercante Gran Colombiana, me entrevistó para decirme que el capitán de la nave le decía que o se quedaba un juego de pesas que yo tenía en el buque o se quedaba el juego de pesas y yo también, es decir, que me echaba del empleo. Entonces me pedía que se las guardara. Yo se las recibí. Y junto con eso él me dejó unas 10 o 15 revistas, unas en español, otras en inglés, de una publicación llamada Fuerza y Salud en español y Strange and Health, que es en inglés, pero publicada en los Estados Unidos. Eso venía con mucha ilustración, no solamente fotografía, sino mucha explicación competitiva. Y yo me interesé por esas cosas que este joven me dejó con el juego de pesas y empecé a entrenar guiado por
por aquello. El profesor Batalla es un hombre de diferentes aristas. Entonces, por donde uno lo toque, va a encontrar que ha hecho algo significativo. Es un ejemplo digno de imitar. Es un hombre que toda la vida la ha sacrificado a lo que es el progreso de Buenaventura en todos sus aspectos, en el aspecto deportivo, en el aspecto social, en el aspecto turístico, en el aspecto cultural. Lo considero como una persona estudiosa, muy decente, muy sensible. Con tan solo 5 meses de entrenamiento, Roberto Lozano Batalla entró a las pesas por la puerta grande. Su primera competencia oficial fue en los departamentales del año 1955, representando al Club de Bomberos de Buenaventura. En ese torneo obtuvo el campeonato, batió 4 récords vigentes y se convirtió en el primer bonaverense en alcanzar un logro de este tipo. Esa sería su única participación como novato, pues de ahí en adelante, gracias a sus marcas, pasaría a la categoría mayores. Pero no solamente quedé campeón, sino que batí las 4 marcas departamentales del Valle que estaban vigentes en poder de Antonio José Ochoa, un hombre que en esa época ya era campeón nacional y poseía récords nacionales. Así que para la prensa significó una gran sorpresa y me dieron titulares de 8 columnas. Y pues llegué al pináculo de mi vida deportiva porque nunca había pisado un primer lugar. Entonces ya automáticamente después de esa competencia me pasaron a mayores y entonces competí en el Campeonato Nacional de Mayores del 56 que se hizo en Pereira, Risaralda. Y en Pereira, Risaralda gané y luego gané 4 veces consecutivas porque gané en Pereira en el 56, gané en Bogotá en el 57, gané en Cali en el 58 y gané en Barranquilla en el 59. Luego fui 4 veces subcampeón nacional. A la par de su labor competitiva, Roberto Lozano Batalla, valiéndose de su dominio del inglés, empezó a ejercer las veces de maestro de ceremonia en competencias de índole internacional. Cumpliendo este rol, recorrió diversos escenarios de Colombia y Suramérica, con lo que se ganó el reconocimiento de competidores y dirigentes del levantamiento de pesas en el continente. Pero junto con hacer esas competencias, yo iba haciendo otras ganancias, porque yo era siempre el maestro de ceremonia, que fue una modalidad que introduje yo. Viendo que en nuestras competencias la gente nos veía competir, pero no entendía qué estábamos haciendo, como cuando usted ve jugar tenis y no entiende cuál es ese puntaje, o ve jugar voleibol y no entiende ese puntaje, o ve jugar golf y solamente ve que el tipo pega un palazo aquí y va a dar otro guarapazo a las 4 cuadras de distancia y no lo entiende. Entonces había necesidad de hacer esas explicaciones y yo empecé a adornar eso y eso me fue creando una gran simpatía entre mis compañeros de deporte, porque decían que ya nuestras competencias no eran calladas, no eran secretas, sino que yo las participaba con todo. Yo hacía de maestro de ceremonia hasta que llegaban a la categoría mía. Cuando llegaban a la categoría mía, entonces yo abandonaba el micrófono para ser de competidor y alguien me reemplazaba. Bien o mal, pero alguien me reemplazaba. Terminaba la competencia mía, entonces yo volvía a tomar el micrófono y así continuábamos. Eso se podía porque, como le digo, yo innové con este sistema. Desde muy niño, yo tenía 7, 8 años y empecé a escudriñar en los archivos de él. Siempre me maravilló los logros de él en materia deportiva, y era fascinado yo viendo todos los artículos de prensa de él y las cuestiones alcanzadas. Los logros deportivos de Roberto Lozano Batalla sobrepasaron el ámbito departamental y nacional. Estableció marcas bolivarianas, suramericanas, centroamericanas y del Caribe. En 1968 logró la máxima hazaña de su carrera al igualar el récord panamericano en la categoría ligero pesado. Dicho récord solo pudo ser superado 18 años después. No obstante, en esa misma competencia se produjo la lesión que acabó con su vida competitiva. Yo participé en sentadilla de potencia, en levantamiento de pesas, y la marca panamericana estaba en 200
20 kilos. Yo hice uno para hacer un récord tiene 3 entradas. Yo inicié con 220, lo hice fácil. Entré a 225, con 225 igualé la marca panamericana. Entonces, para mi tercer movimiento, yo podía pedir, porque ya iba a batir marca, yo podía pedir 225,5 kilos, o podía pedir 227,5, o podía pedir 230 kilos. Pero como me sentí tan capaz, entonces pedí que le pusieran 230 kilos. Yo creo que en el auditorio nadie dudó que yo iba a poder con eso, porque la facilidad con que había manejado lo anterior lo probaba. Entonces yo bajé efectivamente, verticalmente con una gran facilidad, y cuando fui a subir me desestabilicé. Los auxiliares me atendieron tardíamente, y mientras yo hacía resistencia con las rodillas para contener el peso, mis piernas reventaron y yo perdí ambas rodillas. Así es que yo igualé ese récord panamericano, no pude batir la marca panamericana y me quedé sin piernas competitivamente. Mis piernas eran muy fuertes, pues tanto así que tenía ese récord. Entonces yo podía caminar, podía seguir haciendo muchas cosas, pero cada vez fui perfeccionando más. Eso causó mi retiro. Entonces yo hice el récord panamericano, porque lo igualé, el récord panamericano, pero ya no pude volver a competir en esa disciplina. Eso causó mi retiro del levantamiento de pesas. Estando aún en competencia activa, Roberto Lozano Batalla incursionó en la dirigencia deportiva. En 1960 fue nombrado fiscal de la Liga de Levantamiento de Pesas del Valle del Cauca. 2 años más tarde se convirtió en presidente de dicha entidad y en 1963 lo eligen en el marco del Campeonato Suramericano de Pereira, secretario tesorero de la Confederación Suramericana de Levantamiento de Pesas. Hasta esa fecha, ningún colombiano había alcanzado un cargo directivo tan importante en deporte alguno. Asamblea de Naciones, les pareció que yo tenía alguna gracia y entonces me eligieron por unanimidad como secretario y tesorero de la Confederación Suramericana de Levantamiento de Pesas. Roberto Lozano Batalla, en conjunto con Antonio Durango Villegas, fueron los primeros dirigentes deportivos internacionales en la historia de Colombia. Me comisionaron para que fuera el redactor de los estatutos de la Confederación Suramericana. Y entonces ese era un cargo que se abocaba por 2 años. Entonces me nombraban en el 63 y duraba hasta el 65. Se dio por sede para los terceros Juegos Suramericanos de Levantamiento de Pesas la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, en donde yo debía presentar los estatutos que ellos me daban por comisión para que hiciera. Y lo pude hacer, gracias a Dios. Y así cumplí. En Río de Janeiro presenté los estatutos y fueron aprobados por unanimidad por la Asamblea de Naciones, y es más, puedo decir con toda seguridad de que actualmente los estatutos que rigen la Confederación Suramericana de Levantamiento de Pesas son los mismos que hice yo sin ninguna modificación. Entonces, de allí en Río de Janeiro me reeligieron como secretario y tesorero de la Confederación Suramericana por otros 2 años, que fenecerían en Lima, Perú, donde sería el 4º Campeonato Suramericano de Levantamiento de Pesas. Y después también en el Perú, fue por otros 2 años. En total fue 6 años secretario tesorero de la Confederación Suramericana de Pesas, que antes nunca se había logrado ello. En 1973, Roberto Lozano Batalla ejercía como docente de Educación Física en el Instituto Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano y en el Seminario San Buenaventura. A partir de sus conocimientos sobre el deporte y aprovechando a los estudiantes de estas instituciones educativas, Lozano Batalla crea el balón pesado. Dicha disciplina deportiva se convirtió en el primer y único deporte colectivo creado en Colombia. Yo era profesor de educación física y tenía masa cognitiva como la tiene cualquier profesor en cualquier área que enseñe. Pero yo veía que nosotros todo el día comíamos la misma comida, siempre desayunábamos con las mismas galletas, siempre teníamos la misma cena.
Entonces se me ocurrió que fuera bueno crearles alguna motivación diferente. Y me puse a pensar qué podía hacer. Entonces cavilé que si ponía... pero que fuera masivo, yo quería que el deporte fuera masivo. Pensé que si yo ponía una arquería sería fútbol, que si ponía un tablero con malla para la cesta, para el baloncesto, sería el baloncesto y no tendría gracia. Que si ponía una malla atravesada en el campo de juego como voleibol, pues sería voleibol y tampoco sería una cosa nueva. Y de pronto se me encendió el bombillo. Eso fue el 27 de marzo de 1973. Y ese momento habían pasado a las 12 de la noche. Estoy seguro de eso, habían pasado a las 12 de la noche. Yo cavilaba en eso y de pronto se me encendió el bombillo y dije, bueno, pero si yo en el rectángulo, en vez de todos estos aditamentos, todas estas cosas que son sobrepuestas a la plataforma del piso, pinto simplemente un círculo aquí y otro círculo acá, y la idea es que se recoge el balón y que hay un equipo y hay otro equipo acá, y un equipo intenta, eludiendo los rivales, siempre eludiendo los rivales, lograr filtrarse a los compañeros y hacer que el balón caiga directo al círculo para que se produzca el gol. Yo ya estudiaba en el año 1972 en el Instituto Técnico Industrial, había iniciado ya mis competencias deportivas y había tenido referencia de la actividad que hacía el profesor Roberto Lozano Batalla en su práctica de levantamiento de pesas. Estando ya en el colegio, el profesor Roberto Lozano Batalla era uno de los profesores del área de educación física, conjuntamente con el profesor Gregorio Aguas Castrillón, ya fallecido. Y entonces en ese orden de ideas, el profesor Roberto nos indicaba muchas clases, muchas técnicas sobre la actividad física. Y eso fue lo que fue motivando a él para concretarse en lo que fue la creación del balón pesado años después. Como yo soy una persona versada en deportes, que ha sido mi fuerte, mi estudio, mi capacidad, entonces yo conocía la historia de los demás deportes. Por eso yo podía considerar que lo que yo estaba creando era una cosa nueva, que no hay otro deporte en el mundo en donde se puntee, o sea, se logren goles en la forma como se hace en balón pesado, que es un círculo pintado en el suelo para dejar descargar el peso allí de 16 formas diferentes. Esa forma no existía en ningún deporte ni existe todavía. Entonces yo sabía que estaba haciendo una cosa nueva. Crear un deporte, y no solamente crearlo, porque está bien, él se lo ideó y lo puso en práctica, pero es sustentar y trabajar en eso con fe en lo que ha hecho, teniendo fe y confianza en lo que él ha hecho. Fue reconocido en el 74 gracias a la diligencia que aplicó el presidente de la República en respuesta a una carta que yo le envié. Misael Pastrana Borrero dio traslado de mi carta al director de Coldeportes, que ya había nacido Coldeportes, y entonces le dijo, investíguelo y proceda en consecuencia. Entonces este señor envió una circular a las 25 naciones que él consideró más relativas a lo que se buscaba, establecer la originalidad de lo mío, ya que Colombia se disponía pues a reconocerlo, no encontrando parangón aquí en Colombia de ello. Mandó esa carta y al cabo de 3 meses recibió otra carta de allá de Coldeporte en la cual me decían que habían enviado esa correspondencia de 25 naciones, 17 habían dado respuesta diciendo que no tenían velas en ese entierro, que estaba completamente el camino para lo que tuviéramos que hacer, y las otras 8 nunca contestaron. Considerando el tiempo prudente y la gran mayoría de lo que habían dado, entonces Coldeportes aprobó el reconocimiento del balón pesado. Balón pesado pues se irrigó de una manera extraordinaria en Buenaventura, porque ya los mismos alumnos en sus barrios empezaron a conformar equipos y le pedían picado al ITI. Todo el mundo quería jugar contra el ITI o contra el seminario porque eran los dos colegios que mandaban la parada. Aprovechando la llegada al puerto de barcos de diversas naciones, Roberto Lozano Batalla tuvo la oportunidad de motivar a sus tripulaciones para practicar el balón pesado. El primero de estos juegos se llevó a cabo en 1973, cuando el barco hospital Sanctuary arribó a Buenaventura a cumplir una labor humanitaria. Aquel partido se convirtió en el primer encuentro internacional de deporte alguno realizado en Buenaventura. En 1973, balón pesado tenía 5 meses de nacido
y yo había lanzado un campeonato con 2 equipos como antes he referido. Mientras nos preparamos para lanzar el campeonato, llegó a Buenaventura el buque de la Armada Nacional de los Estados Unidos, Hospital, el Sanctuary. Venían a traer ayuda médica a nuestro pueblo. Ellos tenían en el buque equipo de baloncesto. Con el entusiasmo que mantiene el deportista, bajaron a la ciudad y se fueron al Coliseo en busca de tener la oportunidad de intercambiar juegos en baloncesto con una representación de Buenaventura, pero buscaban lo mejor. Cuando ellos entraron al Coliseo Municipal, yo estaba con muchachos, con alumnos del seminario San Buenaventura, que estábamos haciendo la práctica en víspera que se iba a lanzar el campeonato municipal de balón pesado. Estaban en el Coliseo jugando baloncestos y nosotros teníamos un partido de balón pesado en ese entonces. Entonces fueron cuando ellos, mirando el juego, preguntaban qué clase de juego era ese. Pero miraban y se miraban entre ellos y me señalaban que era eso. Entonces, cuando ellos me dijeron eso, entonces yo caí en cuenta de que ellos estaban admirados con lo nuestro. Pues Roberto les dijo si ellos habían tenido opción alguna vez de mirar esa acción de juego. Ellos no, le respondieron que no. El profesor se motivó y les explicó en inglés cómo era el juego y ellos se motivaron, entendieron al verbo y se inició la motivación y los contactos para que con paradas militares, con permiso en la embajada, se hiciera un partido plenamente oficial dentro de esa actividad del balón pesado. Por la noticia de que los gringos iban a estar y que íbamos a hacer el juego preliminar en balón pesado, con los gringos, el partido preliminar, el Coliseo se nos llenó, porque acudieron los muchachos del Pascual de Andagoya, los del Seminario San Buenaventura, los del ITI, ya sabían que no era un partido más, sino que iban también a un partido internacional. Y el juego fue lleno de ardentía, lleno de gran emoción, y el marcador final fue 7-5, y ganaron los gringos. Entre finales de los 70s y principios de los 80s, delegaciones de Cuba, Alemania, México y Rusia jugaron contra equipos locales en representación de Colombia. El último de estos encuentros tuvo lugar en agosto de 2007, cuando el Comfort, otro barco hospital estadounidense, ancló en aguas del Pacífico Sur colombiano. Entonces vino en el 94 la oportunidad de que Óscar Azuero Ruiz, quien fue director de Coldeportes Nacional, en 1987 había visto balón pesado, porque balón pesado jugó en los Juegos del Litoral Pacífico de Tumaco. En Tumaco él vio el juego, se entusiasmó con el juego, siendo director de Coldeportes de acá, y lo tuvo en cuenta. Y entonces cuando en el 94, él ya no era director de Coldeportes, pero era director del Campeonato Mundial de Deportes Autóctonos de Tafisa. Tafisa es una entidad que representa deportes autóctonos del mundo. Y habían venido 34, estaban confirmadas 34 naciones para venir a competir a Bogotá en ese deporte. Entonces él quiso, y así se le escribió al alcalde de turno, que en ese momento era Edinson Delgado Ruiz, para que balón pesado representara a Colombia en deportes autóctonos en ese campeonato mundial. Entonces se conformó una delegación. Porque había una competencia a nivel mundial en donde muchos países habían traído a mostrar sus deportes autóctonos en esa Feria Internacional de Deportes Mundiales. Y ahí tuvimos la oportunidad de mostrar el balón pesado. La gente cuando comenzó a conocer el juego, a conocer la dinámica y las actividades, se fueron emocionando, se fueron entusiasmando. A mí me tocó explicarlo en español a los diferentes dirigentes de los países y Pablo lo hizo en inglés. Yo terminé mi exposición, que siempre tarda de entre 6, 7, 8 minutos, tardé a hacer mi exposición y volteé ante el auditorio. ¿Han entendido el juego? Y me encontré por primera vez con una sorpresa que jamás me había sucedido. Estábamos en el 94, había nacido en el 73, ya han pasado 21 años. El auditorio en silencio. Y luego se empezaron a poner de pie uno a uno. Después supe que como era traducción simultánea,
el traductor estaba hablando cuando yo volteé y cuando yo estaba esperando una reacción de ellos, no habían terminado de coger el mensaje y la pregunta que se hacía. Entonces hubo unos segundos en que ellos se levantaron en silencio, se fueron poniendo de pie y rompieron a aplaudir y aplaudir y aplaudir. Pues más o menos 1 minuto, quizás 2 minutos, estuvieron aplaudiendo de seguido. Y dijeron juego, y salieron a juego 13 naciones con Colombia 14. En su labor de pesista y dirigente, Roberto Lozano Batalla labró todo un camino exitoso en el deporte, pleno de logros y reconocimientos, pero la creación del balón pesado es sin duda su más grande aporte en este ámbito, pues futuras generaciones podrán disfrutar de su invento más allá de las fronteras del puerto. Yo estoy próximo a irme, allá me están esperando un cajón, yo no sé si para arriba o para abajo, pero me están esperando en alguna parte. Yo me voy, pero balón pesado queda y nuestra gente seguirá practicando. El balón pesado ha sido para él un hijo, es lo verdaderamente difícil. Y esa crianza, educación, establecimiento, fortalecimiento, ver las cosas agrandarse y ver las cosas realizables, se logran de esa manera de tesón y de trabajo, de dedicación. Eso yo creo que ha sido básicamente el éxito de él. Le sirve mucho a la juventud para que ocupe sus ratos libres haciendo ese deporte y asumiéndolo con sentido de patria, porque es algo nuestro. Es como tratar de enseñarle a los muchachos que por ser autóctonos de aquí, nosotros tenemos que practicar, conservar y difundir. Nosotros tenemos en el Ecuador Roberto Lozano Batalla, un hombre importantísimo que trabaja con las uñas, que brinca hacia aquí, hacia allá, que lucha, que defiende, y me ha contagiado a mí de toda esa dinámica que él posee. Yo aprendí un Potosí de las cosas de él y seguimos trabajando. Mientras no tengamos ese respaldo jurídico de parte de las autoridades, ese respaldo político, no podremos avanzar. Seguiremos lerdos, pero los que estamos perdiendo somos todos los bonavenenses, no soy solamente yo. Yo nací aquí en Buenaventura, pero junto con eso soy profeta en mi tierra. Aquí soy alguien. Yo llego a Cali y la gente no me conoce, y si voy a Bogotá peor, pero aquí alguien me conoce y alguien da crédito de las cosas que yo he hecho. Su exitosa vida deportiva, su trayectoria como dirigente en las pesas a nivel internacional y la creación del balón pesado son apenas algunas de las actividades en las que Roberto Lozano Batalla ha estado inmerso. Sus diversas aptitudes y sobre todo su generoso espíritu le han permitido escribir copiosas páginas en otras áreas de la vida social del municipio, dejando su sello en cada una de ellas. Roberto Lozano Batalla hoy en Esta es mi historia, segunda parte. Después de trabajar en empresas de Buenaventura y Cali, Roberto Lozano Batalla ingresa a Puertos de Colombia. En esta compañía se mantiene en el área administrativa por 20 años, hasta que decide pasar al departamento de remonta, a cumplir con un trabajo de fuerza. Esta decisión sorprendió a muchos, pero a él le significó un mejor salario y una labor a la que le tomó mucho cariño. Entré a trabajar a partir del 1 de marzo de 1965 en Puertos de Colombia. Como cajero jefe del terminal marítimo tenía 13 subalternos. Y era un departamento que yo lo estimo como el más neurálgico de la empresa, por cuanto ninguna otra empresa en Buenaventura en esas épocas manejaba los capitales y en efectivo como se hacía en Puertos de Colombia. La razón era de que el terminal marítimo tenía en Buenaventura 4.800 trabajadores, de los cuales 2.800 eran de bracería y 2.000 de administración. Los últimos 3 años y medio que yo trabajé con Puertos de Colombia, lo hice laborando en el departamento de remonta del terminal marítimo, que era un trabajo de descargar los vagones del ferrocarril o descargar las tractomulas
Las tractomulas venían con 500 bultos cada una, los vagones de ferrocarril también con 500 bultos, y nosotros teníamos que descargar 3 vagones o 3 camiones por la mañana y 3 vagones o 3 camiones por la tarde. Era una labor muy dura. A la gente, a todo el mundo le sorprendió, tanto a la parte administrativa como a la ciudadanía de Buenaventura, que me conocía porque mi cargo era de mucha presentación. Se me decía, pero mire, ese es un trabajo para bestias, ese es un trabajo supremamente duro, usted no va a poder con eso. Y le digo, ¿y cómo no va a poder? Hasta ahora la gente no logra hacer las marcas que dicen levantamiento de pesas porque no va a poder manejar un bulto. Me dijo, sí, pero tenga en cuenta una cosa, estamos en el año 90 y usted tiene 60 años. Y eso era cierto. Esa fue la época en que yo llegué allá, ¿no? Estaba llegando a los 60 años, pero de todas maneras el cuerpo me respondía. El profesor Batalla es uno de los hombres más ilustres que tiene el municipio de Buenaventura. Al pasar a Bracería, yo gozaba del cariño de todo el personal, porque estaba bien relacionado tanto con las personas de la administración como las personas de Bracería. Todos me veían con simpatía, con alegría, me colaboraban, todos se admiraban, más se admiraban que pensar en rechazarme, y eso me hizo grato todo. Yo salí muy contento de haber estado allí. Mientras apenas empezaba su vida deportiva y laboral, Roberto Lozano Batalla es invitado a participar de un grupo de teatro que lideraba una ciudadana manizalita radicada en la ciudad. La agrupación no solo se encargaba de brindar espectáculos culturales, sino que ayudaba a la comunidad a partir de los dineros que se recolectaban en las presentaciones. El propósito era hacer obras de teatro, presentarlas y con los recaudos encontrar cómo ayudar a los tuberculosos de Buenaventura. Entonces, en ese grupo de Nelly decidieron montar una obra de teatro llamada Fuego Extraño. Es autoría de Antonio Álvarez Lleras. A mí, quizá por mi cara bonita, estamos hablando de los años 53, o sea, mis 23 años de edad, me dieron el papel estelar y a Nelly Silva el papel estelar femenino. Entonces se hizo la obra y se presentó por primera vez en el Teatro Buenaventura. Es un ejemplo digno de imitar. Es un hombre que toda la vida la ha sacrificado a lo que es el progreso de Buenaventura en todos sus aspectos, en el aspecto deportivo, en el aspecto social, en el aspecto turístico, en el aspecto cultural. Y así nosotros fuimos formando hasta que presentamos en total 7 obras de teatro. Esas obras de teatro se presentaron unas en el Cine Buenaventura y otras aquí en el Teatro Caldas. Siempre teníamos asistencia plena, siempre eran muy bien recibidas por el público. Y haciendo esas cosas, entonces empezó a surgir en Radio Buenaventura, que quedaba aquí aledaña, donde está este edificio. Aquí aledaña fue la primera sede de la emisora Radio Buenaventura y tenía un radioteatro muy bueno y se hacía radioteatro. Había un corresponsal que redactaba muy bien diariamente cualquier acontecimiento de la ciudad, lo ponía en narrativas de teatro y nosotros éramos los intérpretes, los mismos miembros de la UFA. Cada uno cogía un papel determinado y entonces nosotros nos sostuvimos presentando obras de teatro y de radioteatro desde el año 53 hasta el año 57. Es una persona que integra y recoge esa matiz del hombre del Pacífico en la nobleza, en la educación, motivo de su expresión, y lo profundo en sus conceptos. El grupo se fue disgregando por cuanto algunos de los personajes se fueron yendo de la ciudad y no se encontraba un buen apoyo económico, porque a pesar de que sí teníamos asistencia, si usted mira el Teatro Caldas en su parte interna, es un local como para 200, 250 personas en esos momentos. Entonces el recaudo que se hacía era mínimo comparado con el desgaste. Por ejemplo, toda la utilería que se utilizaba allí era puesta por cada uno de los actores y había que hacer mucho ensayo para tratar de salir bien. Y mucho más cuando nos fuimos aprestigiando, porque ya pensábamos
que si habíamos hecho las cosas bien no podíamos decaer. En todo caso, con la ausencia de algunos de los valores, la cosa se fue disgregando y finalmente acabó. Si desapareció. Por esa misma época, el sentimiento cívico de Lozano Batalla fue motivado para hacer parte del Cuerpo de Bomberos de Buenaventura. De este modo, alternaba sus actividades laborales con un ejercicio voluntario, con el que ayudó a socorrer múltiples calamidades en el municipio. Entonces yo ingresé al Cuerpo de Bomberos en el 53 y permanecí en la institución hasta el año 1965. Al ingresar al Cuerpo de Bomberos en esa época, 1953, había que iniciar como aspirante. Todas estas actividades cívicas siempre lo han atraído a él de una manera grande. Que a mí me tocó el incendio de la antigua alcaldía municipal, que fue en el año 68. En el 57 me tocó, fue un incendio monumental porque no solamente quemó la alcaldía, sino que se quemó gran parte de Buenaventura en el centro, la parte neurálgica. Y luego también me tocó en el año 57 y 58 me tocó el incendio de las bodegas 1, 2 y 3, que tenía almacenada una gran cantidad de llantas. En lo que ahora es el cementerio del kilómetro 5, el cementerio católico del kilómetro 5, hubo un vehículo que venía de Cali hacia Buenaventura, se volcó y cayó en una cuneta y los bomberos fuimos al rescate, ya que el Cuerpo de Bomberos precisa el rescate primero que todo, salvamento de vidas, salvamento de bienes, y entonces nos fuimos al rescate y cuando logramos despegar la parte del vehículo que tenía aprisionado a las personas, estas personas estaban en la cuneta, empantanados completamente, ahogados ya, muertos, y yo ya era el gran campeón de levantamiento de pesas. Por eso creo yo que esto es una anécdota para decirlo. Yo era el gran campeón de levantamiento de pesas, y cuando yo me enfrenté al primer cuerpo de las personas allí fallecidas, me encontré que eran como de hierro, porque por más esfuerzo que hacía, no sé si era la tensión nerviosa que yo pudiera tener en ese momento, pero por más esfuerzo que hacía no lograba levantarlo. Con otros compañeros logramos hacer el rescate, sacar de allí, y los demás también sacaron a los otros. Pero lo que yo recuerdo es que siendo yo de una capacidad física distinguida en esos momentos, me encontraba con esa diferencia entre tratar con una persona viva y tratar con una persona muerta. Fue muy amargo. Él empieza un proyecto, no importa qué tan importante lo consideren los demás, y él termina ese proyecto. Es una persona muy dedicada, es muy responsable consigo mismo, con su comunidad, con el trabajo que está haciendo. Y una de las consignas que se tiene todavía en el Cuerpo Bombero es que uno debe estar siempre listo para responder a la emergencia. O sea que cuando suena la sirena, el bombero suelta a la novia, suelta la cuchara, se despide de la almohada, como quiera que sea, y se transporta de una manera u otra al Cuerpo de Bomberos a prestar su servicio voluntario. Entonces yo me sometí durante los 13 años a eso, pero cuando llegué al cargo de cajero jefe del terminal marítimo, yo no podía dejar mis escritorios repletos con millonarias sumas como las que se pagaban en esa época, y en efectivo, repito, y pensé que le iba a faltar al Cuerpo de Bomberos, no iba a poder cumplir, entonces presenté mi renuncia. El gusto por el periodismo, especialmente por la escritura, tiene raíces genéticas en Roberto Lozano Batalla. Esta habilidad salió a flote cuando empezó a escribir en 1956 para la revista Fuerza y Salud. En aquella época, redactaba artículos sobre el tema que lo apasionaba, el levantamiento de pesas.
mi padre tuvo periódico, llamaba el 606, y para editar ese periódico era socio con Luis Palacio, que fue gerente general de Puertos de Colombia, y después fue director del periódico El Diario Occidente, en Cali. Entonces mi padre no era un mal periodista, sino un periodista que se destacaba. Y como mi padre escribía, resulta que mi madre fue una persona de muy escasa academia, pero tuvo una facilidad única para declamar, no para hacer versos, pero sí para declamar, y era una persona de una fácil capacidad para relacionarse con cualquiera. Ella hablaba y escribía con facilidad. Es una persona que tendió un puente de la oralidad a la escritura. Generalmente nosotros somos orales, pero el profesor empezó a escribir en prensa y luego empezó a hacer escritos, crónicas, dándonos a conocer la idiosincrasia de cada uno de los hombres que han hecho algo por esta región. Como dije antes, yo fui fiscal de la Liga de Pesas, después fui secretario de la Liga de Pesas y presidente de la Liga de Pesas. Entonces se hacía más énfasis en que el conocimiento llegara y estaba el periódico Redactor. Entonces el Redactor recibía los resultados de esas competencias y siempre salían bajo mi nombre, dando el crédito de las competencias que se hacían. Más adelante ya también empecé a hacer algunas notas para el periódico El País, pero insistía más con Redactor. En 1980 circulaba en Buenaventura un periódico llamado El Mercurio, propiedad de Guillermo Valencia Quiñones, que fue un político liberal prominente de Buenaventura, y ese periódico me invitaron entonces para que yo manejara la página deportiva, y lo hice más o menos por unos 9 meses, pero a los 9 meses el director Gustavo Valdés de ese periódico declinó la posición, y entonces el doctor Guillermo Valencia me pidió si me podía hacer cargo de la dirección del periódico, y lo hice por 2 años más. Lides Renato Batalla, hermano de Roberto, crea en 1983 el periódico La Batalla. Su periodismo de denuncia, caracterizado por escritos directos y francos, produjo su asesinato en 1984. Roberto Lozano Batalla toma el legado de su hermano y con un estilo propio dirige La Batalla hasta 1996, cuando desapareció tras una aguda crisis económica. Ya vino la etapa de 1983, cuando mi hermano Lides Renato Batalla fundó el periódico que llevaba el apellido nuestro, La Batalla. La Batalla alcanzó una nombradía de mucho aquí en la ciudad, y se vendía mucho más que los diarios locales, porque pues el talante de Lides era de bastante verticalidad. Mi hermano manejó el periódico hasta el 7 de septiembre de 1984, día viernes en que lo balacean frente a su casa cuando traía la edición del periódico La Batalla, que había circular en Buenaventura. La Batalla no podía fallecer con la intempestiva partida de Lides. Yo no sé cuántas otras personas insistieron en que el profesor Batalla tomara las riendas del periódico. A la muerte de mi hermano, entonces yo asumo las banderas de él, pues no tan inmediato como decir al otro día. La Batalla circuló, tal cosa, pero al estilo del profesor Batalla. No sé si gustó, no sé si tuvo acogida, no sé, eran otro estilo. Los tiempos empezaron a cambiar. En las últimas décadas, Lozano Batalla ha seguido vinculado a los medios de comunicación locales en calidad de cronista, poniendo en escena la cotidianidad y los hechos más importantes de la ciudad. Uno de los más grandes aportes de Lozano Batalla es la compilación de la historia de Buenaventura. Valiéndose de su capacidad de observación, del registro constante de datos y del afán por interesar a sus conciudadanos sobre los lugares, personajes y sucesos que han erigido a Buenaventura,
Roberto Lozano Batalla, de modo empírico, se ha dedicado por varias décadas a documentar la historia del municipio. Y yo decía, pero si Buenaventura tiene tanta cosa para mostrar, tanta cosa para contar, tanta cosa valiosa para tener en cuenta, se necesita una vitrina. Y me empecé a preocupar por eso. Y yo soy un curioso que charlando con cualquier persona me dice algo de algo y yo veo que eso no lo sabía, pero sí me parece interesante, lo anoto y lo uso luego. Y entonces a eso le añado ya un complemento histórico de parte mía también. Entonces de esta manera yo he venido recopilando esas cosas. Yo le he dado importancia a lo que a los demás les ha parecido trivial. Una de las cosas que yo más destaco en él es la capacidad que tiene para poder transmitir y una memoria con una lucidez impresionante para recordar momentos, hechos históricos que a algunos se les han pasado o que simplemente se convierten en un ejercicio lejano. Y me empecé a preocupar por eso, entonces, viendo que el directorio telefónico de Buenaventura en esa época era de 5.000 abonados nada más, no 34.000 como tienen ahora, pero tenía un directorio telefónico. Esa era una gran oportunidad si allí se me concedía un espacio para yo hablar de la historia de Buenaventura y que llegara masivamente. Entonces la gracia se me concedió y entonces anualmente desde el año 86 he venido presentando un artículo que se llama Así es Buenaventura y que refiere a la historia de Buenaventura en sus diversas facetas. Aparte de este material, Lozano Batalla ha dado a conocer sus crónicas sobre la historia de la ciudad en la prensa, la radio y la televisión local. No obstante, algunos esperan un gran libro que él considera ya escribió. Yo podría decirle así, si vengo haciendo desde el año 2000 al presente, semanalmente, una crónica que se publica en el periódico El Puerto, y cada crónica ocupa mínimo 2 páginas de un libro sin ilustración, quiere decir que yo tengo por lo menos 10 libros que podría presentar en cualquier momento, de más o menos 150 páginas cada uno, 200 páginas. Y esto sería pues una apoteosis. Para eso se necesita una inversión económica. Y las personas que aplauden, que le dan palmaditas a uno en la espalda y demás, pues, y que pudieran hacerlo, no le han encontrado la motivación y piensan simplemente en el lucro personal. Yo quiero publicar los libros con el propósito de que así como lo vengo haciendo públicamente a través de la radio, de la televisión o de los escritos que hago público y a nadie le cuesta, así mismo dejar que esos libros enriquezcan las bibliotecas nuestras, que la gente tenga un manual directo donde acceder, que no sea la pregunta directa a mí, sino que puedan consultarlo en mi libro. Gracias a sus obras, Roberto Lozano Batalla ha recibido diversos premios, reconocimientos y condecoraciones de tipo nacional, departamental y local. Entre ellas hay una que en su momento lo sorprendió y lo conmovió, y que lo inmortalizó en las alturas de uno de los murales más altos del mundo. El 14 de julio de 1990, Buenaventura cumplió 450 años de fundado. Entonces el alcalde de turno, Bernardino Abad Quiñones Angulo, apoyó a los pintores de San Cipriano, acuarelistas de San Cipriano, encabezados por el maestro Sarria, César Alberto Sarria, para realizar este mural. Y ese día, el 14 de julio de 1990, fue inaugurado. En esa fecha hubo varias ceremonias. Aquí al pie del can había una tarima y en la tarima se organizó un entablado. Sobre el entablado hubo unas premiaciones
para personajes, entre ellos los deportistas, y fue el día en que, para recompensar a Freddy Rincón, quien había hecho el empate de 1-1 contra Alemania en fútbol en el Mundial, se le llamó para premiarlo. Yo estaba entre los presentes allá porque me habían invitado a que concurriera y yo no sabía qué se tenía esperado. Cuando bajó Freddy Rincón de la tarima, entonces me llamaron a mí seguidamente, y entonces el alcalde le pasó una medalla al señor gobernador. El señor gobernador se enteró de qué se trataba y entonces le pidió al alcalde que lo acompañara, y ambos vinieron hacia mí y me condecoraron con una medalla reconociéndome como mejor deportista de Buenaventura en sus 450 años de historia. Junto con eso se hizo conocer que el mural narraba la historia de Buenaventura. En esa época nadie lo había descrito, y entonces decía que ahí había unos personajes que eran, en el concepto de los acuarelistas de San Cipriano y la historia que habían hecho, las personas que habían ayudado a desarrollar a Buenaventura en todas sus facetas o en sus facetas primordiales, y que por eso se le distinguía haciéndole figurar en el mural. Hablando de mí, entonces dijeron que me han colocado como última figura humana en el mural, y efectivamente soy la última figura humana que aparece en él, y el tamaño de mi dibujo, que es una caricatura, igual que son caricaturas los demás 30 personajes, entonces se dijo que me situaban allá por encima de todas las demás figuras, porque yo era el único personaje, así dijeron, que era el único personaje que estaba llamado a hacer no solamente historia, a ser presente, sino también a garantizar un futuro noble para Buenaventura y para Colombia por haber creado el balón pesado. Las múltiples facetas de Roberto Lozano Batalla hacen de su vida un modelo a seguir. Más que por el éxito en las distintas labores cumplidas, por el amor a Buenaventura, a su gente y a su familia. Además, por ser un ciudadano ejemplar que ha puesto sus habilidades y conocimientos en pro del beneficio del lugar que lo vio nacer. Tengo 8 hijos, tengo 10 nietos, que tengo 2 bisnietos, y esta familia se constituyó en 1958 cuando contraje matrimonio con Nubia García Orozco, y vamos a cumplir 50 años de matrimonio. Gracias a Dios todo ha resultado bien, pero especialmente menciono a Nubia García Orozco, mi esposa, para decir que lo que son mis hijos, que todos son profesionales, y para lo que decir que lo que pueda haber hecho yo en la vida se lo debo fundamentalmente al apoyo que siempre he tenido de parte de ella. Trata con el mismo respeto y con el mismo cariño tanto a la señora que vende chontaduros como al señor alcalde. Trata siempre con la misma consideración a todo el mundo, y eso le ha valido pues el que sea, Dios gracias, tan querido dentro de su comunidad. Como le digo, de pronto él lo que quiere es ver las cosas como más, como culminadas, como tener la certeza que lo que él está dejando sí va a seguir funcionando. El hecho de que le hayan dado la medalla, que haya una medalla institucionalizada para los deportistas, que se llame Roberto Lozano Batalla, eso nos está diciendo que él va a estar permanentemente en la memoria del colectivo. Que las entidades del Estado lo tuvieran como la Casa de la Cultura, como un protagonista diario, como un profesor allí que estuviera dando clases de historia, compartiendo con los jóvenes la historia de Buenaventura. Y ojalá a las juventudes les cale algo de eso, ¿no? No importa que se vayan a vivir a Cali, como está pasando normal, no importa, pero que ese ejemplo humano lo lleven consigo. Mi padre de nombre Ernesto Lozano Cruz, mi madre de nombre Ángela Batalla Cortés. Mi padre no se crió al lado mío, siempre me reconoció, siempre me respaldó,
pero yo me levanté totalmente al lado de mi madre y de mi hermano líder Renato Batalla, periodista de larga trayectoria en Buenaventura y reconocimientos. Cuando tenía 9 años de edad, viajamos hacia Panamá en compañía de mi madre, en donde nos radicamos. Yo acababa de terminar el quinto de primaria aquí en Buenaventura y llegué a Panamá y pensé hacer precisamente el bachillerato y me encontré con que allá el bachillerato no es de 5 años como acá, sino de 6. Así que me tocó hacer un 6º año para terminar mi primaria. Desde que llegamos mi madre se preocupó por mi estudio y entonces yo estudiaba en el día pero trabajaba en las noches y así trabajé en diversas. Roberto Lozano Batalla ha incursionado en diversas áreas de la vida social del puerto, dejando huellas profundas en cada una de ellas. Su aporte en el deporte, la cultura, la historia, la academia y hasta la política, entre otros escenarios, ha sido significativo no solo para Buenaventura, sino para el Valle del Cauca y Colombia. Lozano Batalla le ha mostrado a su pueblo cómo a partir del amor por la tierra se pueden lograr los más grandes sueños y aportar en su devenir. Roberto Lozano Batalla, hoy en Esta es mi historia. Yo nací en Buenaventura el 1 de marzo de 1930 en la calle Villa. Mucha explicación competitiva. Y yo me interesé por esas cosas que este joven me dejó con el juego de pesas y empecé a entrenar guiado por aquello. El profesor Batalla es un hombre de diferentes aristas. Entonces, por donde uno lo toque, va a encontrar que ha hecho algo significativo. Es un ejemplo digno de imitar. Es un hombre que toda la vida la ha sacrificado a lo que es el progreso de Buenaventura en todos sus aspectos, en el aspecto deportivo, en el aspecto social, en el aspecto turístico, en el aspecto cultural. Lo considero como una persona estudiosa, muy decente, muy sensible. Con tan solo 5 meses de entrenamiento, Roberto Lozano Batalla entró a las pesas por la puerta grande. Su primera competencia oficial fue en los departamentales del año 1955, representando al Club de Bomberos de Buenaventura. En ese torneo obtuvo el campeonato, batió 4 récords vigentes y se convirtió en el primer bonaverense en alcanzar un logro de este tipo. Esa sería su única participación como novato, pues de ahí en adelante, gracias a sus marcas, pasaría a la categoría. Ocupaciones. Por espacio de 10 años. Durante su estancia en Panamá, Roberto Lozano Batalla empezó sus prácticas deportivas en las que deambuló por 10 disciplinas hasta que, a su regreso a Buenaventura, encontró el deporte que le daría la gloria y lo llevaría repetidamente a los podios. Entonces regresé a Buenaventura. Ya tenía yo 23 años de edad. Acá comencé a trabajar casi que de inmediato con la empresa Grace Line, naviera, y me valía mucho el que ser bilingüe. El bachillerato que hice en Panamá, cuando usted estudia en Panamá en cualquier colegio privado, toda la instrucción se le dan en inglés. Cuando es en un colegio público, le dan en español y le enseñan el inglés como materia adicional. Entonces los gringos me aceptaron para trabajar y yo era el encargado de recibir los pasajeros que venían en los barcos de medio paquete que se llamaban en la época, porque traían mitad de espacio para carga y mitad de espacio para pasajeros. Y junto con eso trabajaba dedicado a cuidar las exportaciones de Colombia. Y estando trabajando en la Grace Line, un compañero, una persona amiga,
que viajaba en barcos de la flota mercante Gran Colombiana. Me entrevistó para decirme que el capitán de la nave le decía que o se quedaba un juego de pesas que yo tenía en el buque, o se quedaba el juego de pesas y yo también, es decir, que me echaba del empleo. Entonces me pedía que se las guardara. Yo se las recibí y junto con eso él me dejó unas 10 o 15 revistas, unas en español, otras en inglés, de una publicación llamada Fuerza y Salud en español y Strange and Health, que es en inglés, pero publicada en los Estados Unidos. Eso venía con mucha ilustración, no solamente fotografías, sino